Bueno hermanos, hoy día empezamos Invasores Gundalianos, y esta vez vamos a hablar del plot twist que nos lanzaron nada más empezar la serie. Pero ya saben, primero les voy a dar algo de contexto. Resulta que un tiempo después de los acontecimientos finales de Nueva Vestroya, vimos como Dan, Marucho y Shun estaban en el interespacio Bakugan, el cual fue restaurado luego de que fuera destruido en aquella batalla entre Maylin y Spectra. Mientras se disponían a probarlo junto a los Bakugan de la información misteriosa, aparece un sujeto al cual no conocían llamado Ren Crawler. El tipo les pregunta si acaso eran los famosos Battle Brawlers, pues quería hablar con ellos. Resulta que Ren había entrado gracias a que Kato lo había dejado pasar, pues nuestro nuevo amigo le había dicho que tenía que tratar unos temas con ellos. Ahora, teniendo en cuenta que justo la temporada anterior venimos de un arco en donde los malos llegaron a infiltrarse a la casa de Marucho, no sé yo si era buena idea dejar pasar a cualquiera, pero bueno, cosas de Kato supongo. El asunto es que Ren se presentó como un tipo que había visto filtraciones en la red de la existencia del interespacio Bakugan. Ya saben, como si fuese una especie de rumor en Reddit. A lo que Marucho se sorprende, pues este proyecto era extremadamente confidencial. Era raro que alguien lo hubiera filtrado en la red. Ren les dice que venía a ayudarlos a acelerar el desarrollo del interespacio Bakugan, pues conocía los planes que tenía Marucho de volverlo un sitio virtual en donde una gran cantidad de luchadores entraran, por lo cual les dice que él también recibió la información misteriosa, la misma información que tenían ellos y que a su vez habían interceptado Spectra y el profesor Clay. Supongo yo que esto no se les hizo raro porque ya muchos habían recibido esa info en ese momento, pero esta información era distinta de hecho. Lo que Ren traía eran datos de Bakugans desconocidos, como los que los Brawlers enfrentaron en la alternativa. Esto era útil para Marucho porque esos datos le permitirían crear clones digitales que los demás peleadores podrían usar como compañeros, algo similar a lo que eran Aranaut y los demás. Ellos también eran clones digitales, no eran Bakugan reales con conciencia, simplemente eran copias de los originales que debían existir en algún lado. El asunto es que con esta información Marucho avanzó demasiado el desarrollo del interespacio Bakugan, aumentó su capacidad para tener más batallas simultáneas, e instaló centros de conexión en donde los luchadores podrían loguearse. Y quiero dar un minuto de reconocimiento a Marucho porque el niño básicamente logró monopolizar el juego de Bakugan. Era el único con los datos y la tecnología para llevar a cabo algo así, con lo cual pudo formar una industria de entretenimiento que le pertenecía solo a él. Grande Marucho, el verdadero facho capitalista. El punto es que en un corto tiempo el sueño de Marucho se hizo realidad. El interespacio Bakugan ya era una especie de metaverso que poco a poco ganaba popularidad. En esta temporada además nos cuentan que Dan se había mudado de ciudad, ahora estaba en una distinta, lejos de Marucho y de Shun. También nos presentan a Jake, un nuevo miembro del equipo, del que diablos, ya veremos en un video más a fondo de él, porque tengo opiniones de este sujeto. Julie también estaba aquí, y Drago ahora era el único Bakugan real que estaba en la Tierra. El resto había regresado a Nueva Vestroya. Todo iba marchando relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Resulta que un día Ren le cuenta a Marucho que de hecho él era un alien. Sí, ya sé, cuando una historia mete aliens casi siempre es un síntoma de decadencia, pero los Bakugan y los Vestal técnicamente eran aliens. Así que marcianitos siempre ha habido en Bakugan. El asunto es que él le explica a todos que viene de un sitio llamado Gundalia, en donde los Bakugan y los de su especie viven en armonía. Pero entonces un día los habitantes de un planeta llamado Loteldia los atacaron con sus Bakugan. Resulta que la grabación que dio el profesor Clay al final de Nueva Vestroya eran videos de la guerra que estaba ocurriendo entre Gundalia y Loteldia. Y es que resulta que cuando la Vestroya original se dividió en los mundos de 6 atributos, dicho fenómeno también envió a algunos Bakugan a otra dimensión, pero era una leyenda tan antigua que siempre se creyó que no era más que eso, una leyenda.
Y esto, aunque pueda parecer algo sacado de la nada, realmente no lo es tanto, porque ya desde la primera temporada nos mostraron cómo los Bakugan fueron enviados a la Tierra debido al colapso entre el núcleo infinito y el del silencio. Y en Nueva Vestroya nos confirmaron que además de la Tierra también habían caído algunos a Vestal, así que no me parece descabellado pensar que algunos terminaron en Loteldia y Gundalia por un fenómeno similar. Según Ren, él había venido aquí para pedirles ayuda a ellos y combatir a la gente de Loteldia, los cuales habían empezado a infiltrarse en el interespacio Bakugan. Así que los Brawlers deciden que van a ayudar, pero todo esto le resultaba muy raro, especialmente a Shun. Habían cosas que a él no le cuadraban. El asunto es que así se la pasan un par de capítulos combatiendo a la gente de Loteldia, hasta que llegamos al capítulo El Visitante, en donde vemos que llega una chica llamada Fabia, la cual estaba en búsqueda de los luchadores más fuertes del lugar. Y luego de encontrarse con Dan, ella logra ingresar a la sala de reuniones de los Brawlers. Ahí les pregunta si acaso recibieron su mensaje. Esto llama la atención de Shun, pues no sabía a qué mensaje se estaba refiriendo. Dan le dice que no caerá en sus trucos, pues Ren ya les había dicho que ella era de Loteldia, por lo tanto el enemigo. Esto asusta a Fabia, pues pensaba que los Gundalianos se le habían adelantado y habían formado una alianza con los Brawlers, por lo cual si ahora ellos eran el enemigo, entonces deberían luchar, así que reta a Dan a una batalla. Ambos empiezan a luchar y Fabia realmente no era rival para Dan. Sus Bakugan ni siquiera se acercaban al nivel de poder de Drago, hasta que decide lanzar a Lumina Aranaut. Así es, el mismo que se papeó a Baron y a Shaman en la temporada anterior. Pero el detalle estaba en que este Aranaut no era un clon digital, era el Aranaut original, a partir del cual se había creado el clon que habíamos conocido. Este sí le daba batalla a Drago, pues sus poderes estaban a la par. Sin embargo, Drago es Drago, el tipo tiene 10.000 power-ups instalados, así que termina ganando la batalla. Al final, Fabia termina escapando del sitio, en donde se pregunta qué puede hacer ahora que fracasó en recibir la ayuda de los Brawlers, pero de la nada aparece Shun para conversar con ella, pues quería saber toda la verdad de lo que estaba pasando. Esto me gusta porque desde siempre Shun se ha fijado en los detalles más que nadie. No es la primera vez que se da cuenta de algo que nadie más vio, y en este caso él ya veía cosas que no le cuadraban, por lo cual se atrevió a hacer las preguntas que nadie hizo, o mejor dicho, que nadie quería hacer. Solo él puso en duda en su momento la veracidad de la historia de Ren, y al investigar terminó descubriendo toda la verdad. Luego de algunos capítulos, ellos vuelven a aparecer justo cuando Dan estaba por luchar contra un supuesto soldado de Loteldia. Aquí Fabia reta directamente al equipo a una batalla, lo cual descuadra al resto de los Brawlers, pues pensaban que ambos estaban en el mismo bando. Ambos luchan y la batalla estaba tan reñida que realmente la podía ganar cualquiera, pero al final Fabia termina perdiendo, todo por un supuesto bug en el interespacio. Shun aquí ata los hilos y dice que no es usual que un error así ocurra en el interespacio, por lo cual no sería raro pensar que fue una trampa puesta por alguien que tiene acceso completo al sistema, alguien como Ren, quien era administrador del sitio. Además, Fabia dice que todo lo que les contó Ren eran puras mentiras, que en realidad Gundalia fue quien invadió el Loteldia, pues resulta que la información misteriosa que recibieron en Nueva Vestroya en realidad era un mensaje de auxilio por parte de la gente de Loteldia. Utilizaban los clones digitales para poder localizar Bakugans poderosos que los pudieran ayudar. Shun en su momento se percató de esto y cuando vio que Fabia tenía al Aranaut original, estaba claro que el mensaje venía de ella. Ahora las dudas estaban puestas sobre Ren, y aquí hay un guionazo que curiosamente más o menos intentó arreglar el doblaje, y es que resulta que las mentiras de Ren estaban bien construidas. Más allá de las palabras de Fabia o del propio Shun, no había pruebas de que lo que dijeran fuera verdad, y es entonces que en japonés Itan dice que todo esto era una farsa, y que era tiempo de correr el telón, dando a entender obviamente que todo lo que decía Ren eran mentiras. Y esto es un guionazo porque sin esas palabras de Itan la duda hubiera seguido en el aire, pero al
al decir eso básicamente confirmó lo que Fabia les decía. En el doblaje intentaron arreglarlo un poco haciendo que Ethan dijera palabras sin sentido, pero la realidad es que esto fue un guionazo propio de la versión japonesa. Realmente este plot twist, aunque estaba interesante, ya el propio nombre de la temporada nos decía que los invasores eran los Gundalianos. Así que de alguna u otra forma lo que decía Ren debía ser mentira o mínimamente debía estar distorsionado. Y yo honestamente creo que los guionistas estructuraron tan bien las mentiras de Ren que luego fue casi imposible encontrar una forma de desmontarlas. Y ese fue su error, que los hizo tener que recurrir al guionazo de Ethan. Aunque pensándolo bien, ¿se imaginan que el resto de los Brawlers jamás le hubieran creído a Fabia? Hubiéramos tenido dividido al grupo, con Shun uniéndose a los del Hotel Dia. Básicamente hubiéramos tenido a un Shun luchando solo contra su antiguo equipo, y a los demás de parte de Ren. Aunque siendo sinceros, hubiera sido un poco difícil que algo así pase, pues equipo que tiene a Dan y Drago, equipo que está chetado, siendo honestos. Aunque si Shun lograba conseguir apoyo de Spectra y su gente, quizás habría tenido alguna oportunidad, ya que él sí se habría podido dar cuenta de las mentiras de Ren, pero no me hagan caso, son teorías mías. La cosa es que Ren termina escapando del sitio y Marucho se enoja mucho con Shun, pues piensa que ofendieron a Ren al dudar de él de esa forma, y también se va para poder buscarlo y hablar con él. Marucho aquí está muy lastimado, pues consideraba a Ren un gran amigo, alguien con quien había hecho realidad el interespacio Bakugan, el cual era su sueño. Luego de un rato ambos se encuentran en una arena de batalla. Sabían lo que iba a pasar, empiezan a luchar y aquí Marucho en este punto ya tiene un desarrollo de personaje muy bueno. En lugar de dejar que su tristeza lo detenga aquí, él usa la lógica. Las acusaciones contra Ren eran muy posibles que fueran reales, y el que saliera huyendo del sitio era muy incriminatorio. Durante la batalla, Marucho se mantiene frío, no deja que sus emociones le ganen, y piensa muy bien sus estrategias. Al final, él logra ganarle la pelea a Ren, el cual trata de convencerlo de que deje a los Brawlers para que se una a él. Pero entonces Marucho recién deja salir sus emociones, y llora diciendo que jamás dejaría a su familia por un mentiroso como él. Entonces Ren se da por vencido y revela su verdadera forma alienígena, diciendo que la próxima vez que se vean serán enemigos. Aquí, fiel al estilo de Bakugan, al cual le encantan los personajes con máscaras, Ren se quita su metafórica máscara para revelar quién era realmente. Este plot twist, como ya mencioné, estaba bien hecho. Sin embargo, ya se veía venir por todas partes que efectivamente Ren era el malo, desde las sospechas de Shun hasta que el nombre de la temporada es Invasores Gundalianos. Así que con eso ya sabemos que de alguna forma los Gundalianos son los malos. Sin embargo, estaba tan bien planteado de que la única manera de que todos estuviéramos seguros de que lo que decía Fabia era real fue por las palabras de Ethan, el cual lo hizo sin ningún motivo aparente, más allá de que le gusta el drama. Pero bueno hermanos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.